Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestros ya habituales encuentros para retomar las charlas sobre arte e historia. Este año lo voy a dedicar al magnífico arte gótico, al arte de la luz, que se desarrolló en Europa Occidental durante la Edad Media tardía, entre los siglos XII y XV, aunque en algunos países sobrevivió hasta bien entrado el siglo XVI. El año pasado habíamos visto que el arte románico fue el primer gran estilo cristiano europeo que consiguió crear un lenguaje unificado, coherente, aplicado a todas las manifestaciones artísticas, y que fue considerado el primer estilo artístico internacional. Vimos también que era un arte rural, monástico, producto de una sociedad que estaba formada por guerreros, monjes y campesinos, una sociedad feudal, encerrada. El gótico siguió siendo un arte predominantemente religioso, pero fue un estilo urbano que se desarrolló en las grandes ciudades comerciales que crecieron de la mano de una nueva clase social, la burguesía. Si bien también se desarrolló una importante arquitectura civil, su obra arquitectónica emblemática es la catedral. Las grandes catedrales de gran altura y llenas de luz. El gótico fue producto del crecimiento económico. Construir una catedral demandaba una enorme inversión, pero los beneficios también eran muy grandes, porque una catedral, especialmente si albergaba alguna reliquia muy venerada, beneficiaba a una ciudad, atrayendo peregrinos que enriquecían a los hostales, los albergues y al comercio local en general. En la Edad Media, una catedral era un lugar lleno de vida, bullicioso, ruidoso incluso. Además de las misas y procesiones, en las catedrales se celebraban las reuniones de los consejos municipales y de los gremios de artesanos. Se reunían los tribunales, se hacían negocios y se cerraban tratos y compraventas. Si llovía en días de mercado, los puestos se trasladaban a la catedral. Se organizaban fiestas, en fin, las puertas estaban siempre abiertas. Algunas catedrales se construyeron en tiempo bastante rápido, como fue el caso de Chartres, que se hizo en 26 años. Pero en general eran obras que demandaron décadas de trabajo, a veces siglos. Y en muchas de las construcciones los diferentes estilos se fueron sucediendo y fundiendo a lo largo del tiempo que duró su construcción. Y en muchas de ellas incluso se comenzó con un estilo o con una técnica determinada y se culminó con otra, superponiéndose distintas variantes. A partir de hoy, nuestro viaje imaginario nos va a llevar por un fabuloso recorrido a lo largo de esos 4 siglos para conocer las magníficas obras de la arquitectura, la escultura y la pintura del período gótico. Gracias por acompañarme y que lo disfruten. El arte gótico se sitúa en la Baja Edad Media. Coincide temporalmente primero con una época de plenitud en el comercio después de las cruzadas, época durante la cual las ciudades comenzaron a poblarse rápidamente y la cultura urbana se desarrolló enormemente. Y más tarde coincidió con una época de depresión y crisis, con la llegada de la peste negra y la Guerra de los 100 años. El paso del románico al gótico está marcado por 2 circunstancias fundamentales que van a modificar la sociedad medieval en general. En primer lugar,
un ciclo de bonanza climática en el que la población del feudo se vuelve más sana y aumenta. Ya lo habíamos visto, que a partir del año 1000 se había dado en Europa el llamado período cálido medieval, un período de altas temperaturas que duró hasta el año 1300. Las nuevas técnicas de cultivo dieron como resultado el aumento de la actividad rural, mejoró notablemente el rendimiento de la tierra, se produjeron mayores cosechas y más alimentos, y como consecuencia mejoró la calidad de vida, disminuyó la mortalidad y aumentó la natalidad, produciéndose superpoblación. Los excedentes de producción agraria permitieron que la gente se pudiera dedicar a otras actividades como la artesanía y el comercio. Los saqueos de los vikingos y las invasiones musulmanas en esta época se fueron atemperando y la expansión de la economía rural reactivó el comercio. Primero, entre poblaciones cercanas en mercados y ferias locales, y más tarde con el resto de Europa, el Imperio Bizantino y los musulmanes a través de las rutas abiertas por las cruzadas, colocando en una posición de mucho poder a las ciudades portuarias de Italia como Venecia y Génova. Con la reactivación del comercio comenzaron a renacer las ciudades. Aparecieron muchos centros urbanos que alojaban a comerciantes, artesanos libres y a todos aquellos que no estaban sometidos a los señores feudales, que fueron el germen de la burguesía. Este proceso llevará a la revolución mercantil. Esta fue la segunda gran revolución que cambió el rumbo de la humanidad. La primera fue la revolución agrícola, cuando el hombre, el Homo sapiens, dejó de ser cazador-recolector y empezó a desarrollar la agricultura y la ganadería hace 12.000 años. Ahora, en el siglo XII, el que comerciaba tenía que salir del encierro del feudo, con todos los riesgos que eso implicaba. Solo un 3% tenía éxito, apuntando a un comercio más fuerte y viajando a lugares distantes. El resto de la población sobrevivía, se agrupaba y formaba los burgos, o si no, se convertían en salteadores de camino. Los burgos eran barrios formados en torno a un mercado que se había establecido previamente al lado de una iglesia o fuera de las murallas de una ciudad. Así surgió la burguesía, que tomó como actividad principal el comercio y la artesanía. Hasta ese momento, el sistema de vida se basaba en la comunidad. La tierra era de Dios, no existía la propiedad privada. Todo se compartía y solo se ejercía el trueque. La mentalidad del hombre del feudo era pasiva, estaba atado a la tierra. Tenía que esperar que las cosas ocurrieran por acción de la naturaleza, no por su voluntad. Por eso, aún hoy, los pueblos agrarios son los más conservadores. El burgués, en cambio, era activo, dinámico. Tenía que salir a comerciar y a producir. Los mercaderes se reunieron en corporaciones llamadas guildas para regular la actividad y evitar la competencia. Y los artesanos se agruparon en gremios, con una rígida estructura de maestros, oficiales y aprendices para defender sus intereses y controlar la calidad de los productos elaborados. Las grandes familias burguesas enriquecidas formaban el patriciado urbano y ejercían el gobierno de las ciudades. El resto de la población de la ciudad lo componía un grupo intermedio, llamado el común, que estaba formado por los maestros de los gremios y los pequeños comerciantes. Y la gran masa urbana de oficiales y aprendices de los gremios, los criados y los pobres y marginados sin trabajo,
incluso los siervos que huían de los feudos, y en algunas ciudades vivían minorías, como los judíos, que se agrupaban en barrios aparte y que eran generalmente prestamistas, médicos y banqueros. Surgieron nuevas rutas comerciales dentro de Europa, siendo las principales la ruta del Mar del Norte, con ciudades como Gante y Brujas en Flandes, la ruta del Báltico, con centros como Lübeck, Colonia y Hamburgo, que formaron la Liga Hanseática, la ruta del Mediterráneo, cuyos principales centros eran Génova, Venecia, Florencia, Pisa, Marsella y Barcelona, y la ruta terrestre que unía Flandes con el norte de Italia, con centros en ciudades francesas, como por ejemplo Troyes. La burguesía empezó a manejar la moneda y otras formas de pago como la letra de cambio. Aparecieron los cambistas y banqueros que recibían depósitos de sus clientes y con ellos realizaban negocios o daban préstamos a interés. El lucro, así como el préstamo a interés, estaban condenados por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y basándose en eso, la Iglesia los prohibió. Muchos de los banqueros italianos, flamencos, ingleses, españoles y alemanes eran cristianos, aunque su actividad era más discreta, debido a que su ejercicio era causa de excomunión, y ser excomulgado en la Edad Media significaba quedar fuera de la sociedad. Por otra parte, el Talmud y la Torá también prohibían la práctica de la usura, pero los judíos lo interpretaban como que no podían prestar a interés a un hermano. Y para los judíos, ni los cristianos ni los musulmanes eran hermanos de fe. Los judíos ya vivían fuera de la sociedad. Tenían prohibido por ley poseer tierras y ejercer actividades artesanales o industriales, por lo que se veían obligados a realizar cualquier otro tipo de actividades, como boticarios, traductores, médicos o prestamistas. Con el comercio comienzan a renacer las ciudades asentadas en el sitio en el que estaban las antiguas ciudades romanas. En otros casos surgieron ciudades nuevas a partir de mercados nacidos al lado de castillos y monasterios, o en lugares de fácil acceso y comunicación, como cruces de caminos o junto a un río o un puerto, que se amurallaban y que fueron las que más rápidamente progresaron, como por ejemplo Gante y Brujas. No eran parte del feudo. Estas ciudades no se autoabastecían, produciéndose una nueva relación urbano-rural, por la cual el campo abastecía y la ciudad comerciaba. Las ciudades fueron adquiriendo las constituciones municipales que imponían el género de vida de sus habitantes. Todos los que residían en el interior de la muralla urbana, con la única excepción del clero, participaban en los privilegios de la burguesía. El siervo que lograba permanecer un año y un día en una ciudad quedaba libre. El poder de la burguesía se va a perfilar más ampliamente aún al participar con el clero y la nobleza en la vida política del Estado. El gótico clásico se desarrolló en el momento de la plenitud de la Baja Edad Media. Coincide con el resurgimiento de las ciudades, donde se desarrollaron la burguesía y las universidades, y donde se establecieron las nuevas órdenes religiosas mendicantes, como los franciscanos, dominicos y agustinos.
Como ya vimos, la iglesia románica se construía en zonas rurales. Entre los siglos XII y XIII, las ricas ciudades empezaron a necesitar una iglesia. Los reyes autorizaban el establecimiento de las ciudades, pero querían cobrar impuestos por la tierra y por las ganancias. Por eso, le pidieron al Papa que no aprobara más órdenes religiosas, porque las órdenes religiosas no pagaban impuestos. El clero monacal poseía entre el 40 y el 60% de las tierras en Francia e Inglaterra. Y el Cuarto Concilio de Letrán de 1215 prohibió la fundación de nuevas órdenes religiosas. Dentro del territorio en el que ya estaban establecidas, las órdenes podían fundar nuevos monasterios, pero lo que no se podían fundar eran órdenes nuevas. El motivo que daba el concilio era evitar confusiones, entre comillas, pero en realidad el único motivo era el económico, ya que, como dije, las órdenes religiosas estaban eximidas del pago de impuestos. Es el mismo motivo económico que llevó en otros momentos de la historia, por ejemplo, a Enrique VIII de Inglaterra o a Carlos III de España, y más tarde a la Revolución Francesa, a confiscar los bienes de las órdenes religiosas. Así apareció el clero secular, también denominado clero diocesano, compuesto por el obispo y todos los sacerdotes y los diáconos que no estaban vinculados a una orden religiosa y que no estaban regidos por ninguna de sus reglas monásticas. Se lo distinguía del clero regular, que vivía según una regla, inicialmente dentro de un monasterio y apartado del mundo. El clero secular respondía directamente al obispo y éste al papa. La Iglesia tomaba así injerencia directa en la sociedad. El nacimiento del movimiento mendicante en los siglos XII y XIII coincidió con el pujante desarrollo de las ciudades, y es en las ciudades donde se implantó definitivamente. El problema con San Francisco se planteó precisamente por aquel acuerdo entre los reyes y el Papa. San Francisco modificó la filosofía de las órdenes religiosas. Antes el monje no salía del monasterio a buscar almas y no pagaba impuestos. La orden creada por Francisco era mendicante y evangelizadora. Es decir, el monje vivía de la caridad y salía a buscar almas. La autorización de la orden franciscana implicó social y religiosamente, primero, quitarle la hegemonía a las órdenes religiosas en el manejo del territorio y las riquezas. Y segundo, volver a la humildad original de los apóstoles. Las primeras órdenes que aparecieron fueron la de los hermanos menores o franciscanos, las clarisas, que eran la rama femenina de los franciscanos, liderada por Santa Clara de Asís, y la orden de predicadores o dominicos, a las que siguieron luego los carmelitas y los agustinos. Los monjes de este nuevo tipo de vida fueron llamados hermanos o frailes, y no vivían recluidos en monasterios, sino en conventos, que estaban en medio de las ciudades. Andaban por las calles, vivían de la caridad e iban al encuentro de la gente para predicarles el Evangelio. Visitaban a las familias y participaban en fiestas populares, influyendo así con su consejo y su ejemplo. Adoptaron sobre todo la regla de San Agustín. Además, la nueva estructura de organización no ligaba a los frailes a un solo convento, sino que el supervisor general dictaba los traslados de cada uno para lograr una mejor evangelización.
La orden franciscana fue solemnemente confirmada por el Papa Honorio III en 1223 con el objeto de reavivar la fe popular, realizar caridad activa y obras intelectuales y jerarquizar la pobreza como valor moral. Irónicamente, estos eran los mismos postulados que proponían los cátaros, los albigenses, Savonarola, todos ellos perseguidos por la Inquisición, y muy posteriormente Lutero. Más irónicamente aún, estas órdenes, junto con la Inquisición, fueron uno de los recursos que utilizó la Iglesia para combatir duramente las herejías, como la de los cátaros y los albigenses. El éxito alcanzado por el movimiento mendicante obligó finalmente a las autoridades eclesiásticas a integrarlo en la estructura institucional de la Iglesia, autorizando estas órdenes bajo la condición de que fueran a predicar a aquellas regiones donde había herejías. En la Baja Edad Media, los centros de conocimientos eran las catedrales. Las primeras universidades surgieron en torno a las escuelas catedralicias. Justamente la palabra cátedra, que literalmente significa asiento, y que en principio se refería al asiento del obispo y a los sitiales de los canónigos, terminó convirtiéndose en sinónimo de un puesto de profesor universitario. Es importante tener en cuenta el sacudimiento intelectual que se produce en Europa en los siglos XII y XIII. Muy importante, estimulado por el contacto con las civilizaciones bizantina y musulmana a consecuencia de las cruzadas. El intenso afán de estudiar superó entonces las reducidas posibilidades que brindaban las escuelas existentes y así surgen las universidades. Pero el origen de las universidades no fue el mismo en todas partes. Y estas corporaciones tuvieron rasgos distintos en las diferentes regiones. Así, la Universidad de París era una institución eclesiástica, nacida principalmente de una escuela catedralicia. Se formó por iniciativa de los que deseaban instruir. Así que fue una corporación principalmente de maestros. Ellos eran los que votaban para elegir al rector. La Universidad de Bolonia, en cambio, era laica. Se originó a partir de escuelas comunales. Surgió por iniciativa de los jóvenes ávidos de conocimientos y fue una corporación básicamente de estudiantes. Y ellos eran los que votaban para elegir al rector. Una tercera forma de constitución fue la de las universidades creadas por los monarcas, quienes nombraban a sus representantes, como en la de Nápoles, fundada por Federico II Hohenstaufen, y la de Salamanca, fundado por Alfonso IX de León. En este sentido, estas últimas eran dos instituciones gubernamentales laicas. Las primeras universidades también diferían en la orientación de los estudios. La de Bolonia era fuerte en derecho civil y canónico. La de París en teología y filosofía. La de Oxford en matemáticas, física y astronomía. Y la de Montpellier en medicina. En muchas de las universidades de entonces, los profesores y la mayor parte de los alumnos eran clérigos, y el idioma en que se impartían las clases en todas era el latín. Las 5 primeras universidades que nacieron en el siglo XII fueron las de Bolonia, París y Oxford, Montpellier y Orleans. En el siglo XIII aparecieron muchas más, entre ellas las
de Padua, Nápoles, Cambridge y Salamanca. En los siglos XIV y XV nacieron numerosas universidades alemanas, otras en Gran Bretaña y universidades eslavas. Hacia el final de la Edad Media había más de 80 en toda Europa. Se impartían las 7 artes liberales, que a través de Roma pasaron a la cultura cristiana occidental y se establecieron en la época carolingia. Se dividían en el trivium, que era la rama del lenguaje, y consistía en gramática, dialéctica y retórica, y el quadrivium, que era la rama de las matemáticas, y consistía en aritmética, geometría, astronomía y música. Las artes liberales se distinguían de las artes prácticas como la medicina, la arquitectura y el derecho. El estudio del derecho adquirió especial importancia en estas universidades medievales, y en particular el derecho romano, por cuanto ejerció una gran influencia en la transformación de las ideas políticas, estimulando el poder de los reyes. Las leyes de Justiniano, que subrayaban nítidamente la autoridad del monarca, afirmando que el emperador era la ley viva y la fuente de todo poder, servirán más tarde de base para justificar el avance del poder real a expensas de los señores feudales. A las universidades concurrían alumnos y profesores de toda Europa. Esta diversidad de culturas generó un amplio intercambio de ideas que llevó a una importante apertura mental, a una visión del mundo mucho más práctica y muy en oposición a esa visión difundida por la autoridad de la Iglesia. Con estos estudios se abrió un extenso panorama en la vida intelectual del hombre, que estaba limitado casi exclusivamente con anterioridad al campo de la teología. Se empezó a entender o a tratar de entender a la naturaleza y a sus secretos a través de la razón, la observación y la experiencia. Ya no alcanzaba con invocar el poder de Dios para explicar lo desconocido. Y además, los hombres comenzaron a reflexionar sobre los derechos políticos y civiles. Todo esto llevaría a un incipiente humanismo, preludio del Renacimiento. Los burgueses adinerados aspiraban a ser nobles, pero jamás llegarían a serlo, porque no poseían tierras. Pero en cambio tenían dinero, y entendieron que la única forma de hacerse indispensables para la nobleza, que era en su gran mayoría analfabeta, la única forma era formándose, estudiando, y se despertó en ellos la necesidad de una educación escolar, para lo que los gremios abrieron escuelas y subvencionaron a los maestros. Se educaban en lectura, escritura, cálculo y nociones de latín. Los arquitectos aprendían, por lo menos, aritmética y geometría, y puede que también nociones de astronomía para dominar los efectos lumínicos, además de estar familiarizados con el Antiguo y Nuevo Testamento y con la iconografía de los santos para supervisar a los escultores y a los vidrieros. En el siglo XIII, estos profesionales ya habían salido del anonimato y gozaban de gran renombre. Paralelamente con el desarrollo de las universidades, surge una nueva actividad literaria y filosófica. Hacia finales del siglo XIII y en especial en el siglo XIV, el pensamiento ascético, monástico y teológico que caracterizaba a la antigua Edad Media va a entrar en un periodo de crisis, conjuntamente con la desmoralización eclesiástica del siglo XIV, que presenta una iglesia relajada
y sometida a la política de la corte de Aviñón. Pero el siglo XIII ya es una época de pleno choque entre la corriente ascética de la Edad Media anterior y el triunfo de la vida que culminará en el Gran Renacimiento. La brecha que abren las cruzadas en Oriente y la actividad económica que se origina como consecuencia acercan al mundo occidental nuevas ideas y nuevas costumbres que antes no se conocían. El conocimiento de la naturaleza, especialmente, hace que ésta adquiera una significación que antes no había tenido. Y este valor atribuido a la naturaleza y a la naturaleza del hombre se va a manifestar a través de diversos autores, como Dante, Boccaccio o el arcipreste de Ita. Dante es la culminación de las características medievales, y en él la existencia supraterrena es todavía un motivo esencial. Pero Boccaccio va a exaltar en cambio la alegría de vivir, dándole más importancia a la vida terrena, de la misma manera que el arcipreste de Ita, en su libro del buen amor, va a exaltar el goce de la vida, la sensualidad y los placeres. Y el conflicto entre la moral teórica y la realidad alcanza formas más a ras de la tierra. A partir de esta época, la literatura comienza a escribirse en las lenguas llamadas vulgares, derivadas del latín, y en las lenguas germánicas. Sin embargo, no todo es favorable en estos 300 años. Durante el siglo XIV, entre el 1300 y el 1350, se produjo una pequeña edad de hielo o pequeña glaciación, que junto con el desgaste de las tierras originó grandes pérdidas en las cosechas. La disminución de la producción y la gran demanda por la superpoblación que se había producido anteriormente provocaron el alza de los precios, y la escasez de alimentos hizo que el hambre se hiciera sentir en gran parte de Europa. Ese fue el comienzo de lo que más adelante sería una grave crisis, produciendo durante los 2 siglos siguientes una catástrofe demográfica acompañada de graves secuelas económicas y sociales. Se acentuaron los conflictos y se produjeron revueltas de campesinos que atacaban los castillos, destrozando todo lo que encontraban a su paso, inclusive hasta matar a la familia completa, rebelándose contra la presión de los señores. Las revueltas más famosas e importantes fueron las de Francia en 1354 e Inglaterra en 1382. En las ciudades, el común se levantó contra el patriciado urbano y asaltaron las juderías, pues culpaban a los judíos, de paso, de todos los males. El siglo XIV fue además un siglo de guerras. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra fue devastadora, pero no fue la única. Italia se vio envuelta en enfrentamientos civiles, igual que Castilla, mientras que Alemania sufría un periodo de gran anarquía política. Estas guerras, que mantienen los reyes y los señores feudales, fueron causa del debilitamiento del feudalismo y del fortalecimiento de las monarquías. Fue también la época de las herejías, de la crisis de la escolástica y del cisma de Occidente, culminando con los pavorosos espectáculos de la peste negra. La escolástica era la principal corriente de enseñanza en las universidades y en las escuelas catedralicias. Se inspiró fundamentalmente en el método de razonamiento de Platón y Aristóteles, cuyos textos habían sido recuperados por los traductores judíos y árabes.
esas enseñanzas debían conciliarse con los contenidos de los textos bíblicos. Y si bien la fe y la razón convivían, ante verdades indemostrables siempre prevalecía la fe. La escolástica tuvo su apogeo durante el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino y supuso el abandono de las ciencias empíricas y de la experimentación. Durante el siglo XIV, la escolástica entra en crisis cuando se rompe ese acuerdo entre la razón y la fe. Se empieza a cuestionar la comprensión del mundo y de Dios y comienza a esbozarse una revolución intelectual que dará paso al Renacimiento. Aquella era una sociedad teocéntrica. El hombre religioso, encerrado en el feudo, creía que Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, como lo contaba el Génesis. Creía que la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de ella y existía para su servicio. Era el llamado geocentrismo. Esto ponía al hombre en la cima de la creación. Todo estaba hecho para él y nos definía como dioses terrenos. Hasta que aparecen Copérnico, con su teoría heliocéntrica, demostrando que el centro del universo es el Sol, que es el Sol el que domina, y luego Galileo, que demuestra que la Tierra es uno más de tantos planetas que giran alrededor del Sol, y no precisamente uno de los más grandes. Y entonces cambia el paradigma. Es cuando surge el humanismo, cuando el hombre se enaltece, pero a través del pensamiento. Los primeros cristianos se convirtieron a la fe a través de una idea, sin tener una prueba palpable de lo que se les predicaba. Los que predicaban lo hacían en base a lo que se había transmitido de boca en boca. Los únicos que habían predicado con cierta certeza fueron los apóstoles. Esta prédica oral tuvo como resultado que se hicieran diferentes interpretaciones del mismo credo y que el cristianismo tomara diferentes formas en cada pueblo, dando origen a las herejías. Entre las principales estaban los cátaros, de origen búlgaro, con una teoría dualista del bien y del mal, y que predicaba el ascetismo y la vida pura de los apóstoles, y otra herejía era la de los albigenses o valdenses. Estos grupos surgían de las capas populares de la población, y entre otras cosas, pedían que los ritos se celebraran en lenguaje popular. Tradujeron la Biblia al provenzal, predicaban el total acatamiento al sermón de la montaña, rechazaban la pena de muerte, repudiaban la jerarquía eclesiástica y el fasto litúrgico, negaban la existencia del purgatorio y rechazaban las indulgencias, el sacerdocio y la veneración de los santos. Consecuentemente, la Iglesia se vio en la necesidad de organizarse y se convocaron concilios en los que se establecieron las bases fundacionales de esta nueva fe, unificando todas esas creencias dispersas y organizando la religión con un mismo dogma para todos. Los concilios, la organización de la Iglesia como institución y las órdenes religiosas consolidaron al cristianismo. El tercer concilio de Letrán, en 1179, condenó a los cátaros y a los albigenses y encargó a los príncipes la represión de las herejías. La Inquisición medieval fue establecida en el año 1184 por el Papa Lucio III como un instrumento para acabar con la herejía cátara. Fue el embrión del cual nacería el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. El castigo físico a los herejes
así como a los disidentes políticos, ya había sido dispuesto con anterioridad por Federico II Hohenstaufen, el llamado Barbarroja. Ahora, mediante la bula del Papa Lucio, se exigía a los obispos que interviniesen activamente para, abro comillas, inquirir y punir las doctrinas contrarias a la ortodoxia, cierro comillas, y se les otorgaba la potestad de juzgar y condenar a los herejes de su diócesis. En su primera etapa, de 1212 a 1230, se la denominó oficialmente Inquisición Episcopal, porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales. El primer inquisidor nombrado por el pontífice fue Domingo de Guzmán, que estableció su tribunal en Toulouse, Francia, hacia 1216. En 1218, la Inquisición funcionaba ya en Alemania, Inglaterra, Italia y España, y se extendía a toda la cristiandad. En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, el Papa Gregorio IX creó la Inquisición Pontificia, dirigida directamente por el Papa. En 1252, el Papa Inocencio IV confió los tribunales del Santo Oficio a los dominicos y franciscanos y autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos. Se recomendaba a los torturadores que no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o matarlo. Las penas eran variables. Los que se negaban a abjurar, los llamados herejes relapsos, eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición Pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. El siglo XIV estuvo signado por la peste. Entre 1348 y 1352 se extiende por Europa una intensa epidemia de peste negra que acabó con casi un tercio de la población. Se originó en Asia y se diseminó por toda Europa a través de las picaduras de las pulgas, de las ratas que venían en los barcos desde Oriente. Las más afectadas fueron las ciudades, por su hacinamiento y falta de higiene, haciendo que la población huyera al campo. En Florencia y Siena, la peste arrasó con la mitad de la población. El hombre medieval tenía la idea de que el fin del mundo podía llegar en cualquier momento. Se intensificó en la mente popular el sentimiento de que la peste era un castigo divino y que había llegado el fin de todas las cosas. Esto provocó una gran exaltación religiosa y se organizaban procesiones para purgar el mal. Con extraordinaria rapidez reaparecieron nuevamente los flagelantes y se extendieron rápidamente a través de toda Europa y en todas las clases sociales, lo que pronto degeneró en herejía. El Papa condenó a los flagelantes en 1349, pero no consiguió erradicarlos por completo. La hambruna, las revueltas, la peste y las guerras dieron lugar a un enorme pesimismo que se vio reflejado en la literatura y el arte en las llamadas danzas de la muerte, que eran alegorías de la universalidad de la muerte. La danza macabra unía a todos y a todo. Se personificaba la muerte como un esqueleto humano que llamaba a personas de distinta posición social o en diferentes etapas de la vida para bailar alrededor de una tumba. Típicamente estas figuras eran el Papa,
el obispo, el emperador, el sacristán, el labrador, etc. La muerte les recordaba que los goces mundanos tienen su fin y que todos han de morir. Y este es un motivo artístico popular aún presente en el folclore europeo. El cisma de Occidente fue un periodo de 40 años, entre 1378 y 1417, durante los cuales hubo 2 sedes papales, una en Aviñón y otra en Roma. Las monarquías europeas, los estados italianos, las órdenes religiosas y las universidades se dividieron entre quienes apoyaban a un papa o al otro, mientras el pueblo común estaba sumido en la confusión. El cisma se produjo en el momento de transición del teocentrismo medieval al pensamiento antropocéntrico que dio origen a las disputas sobre el alcance de la autoridad de la Iglesia en los asuntos políticos de cada estado. Llegó a su fin con el Concilio de Constanza, que se realizó entre 1414 y 1418, que destituyó a los 2 papas y eligió uno nuevo que tomó el nombre de Martín V, quien, con el apoyo de todas las partes, logró la reunificación del pontificado y estableció límites entre el poder de las monarquías y el papado. El siglo XIV también estuvo signado por las quiebras de grandes fortunas. En 1345, antes de la peste, Eduardo III de Inglaterra se negó a devolver sus deudas por la Guerra de los 100 Años, llevando a la bancarrota a 2 de las grandes bancas del momento, los Bardi y los Peruzzi de Florencia, que arrastraron a otras grandes fortunas, como la de los Acciaiuoli, los Monsi o los Scali, también de Florencia, y la de los Riccardi y los Bonsignori de Siena. La peste negra, más las epidemias que se sucedieron durante las décadas siguientes, diezmaron la población europea, desequilibrando la economía y las relaciones sociales. Sin embargo, las consecuencias de la peste no fueron negativas para todos. Los supervivientes acumularon inesperadamente capital en forma de herencias que en muchos casos se invirtió en empresas comerciales. Los nobles, con más capacidad, se convirtieron en una aristocracia de grandes casas nobiliarias a expensas de la pequeña nobleza que se fue empobreciendo. El negocio lanero produjo alianzas internacionales y entre señores ganaderos, mercaderes de lana y artesanos de paño que ocasionaron verdaderas guerras comerciales. Lentamente, las monarquías se fueron fortaleciendo, al igual que la burguesía, aunque la mayor parte de la población siguió siendo campesina. Los monarcas se aliaron con la burguesía para aumentar sus ingresos e imponerse a los señores feudales, con los que mantenían frecuentes luchas, y que en muchos casos eran más ricos y poderosos que el mismo rey. A partir del siglo XV, Europa comenzó a recuperarse. La población empezó a crecer otra vez, el aumento de la producción agrícola fue acompañada por un crecimiento de las manufacturas y la actividad comercial, que con la mejora de los caminos y el perfeccionamiento de los medios de pago, impulsó el comercio internacional. Este período de los siglos XIV y XV se caracteriza por la decadencia del feudalismo, el desarrollo de las monarquías nacionales, la debilidad histórica del papado y la reunión de los grandes concilios de la Iglesia. Con los conflictos entre la nobleza feudal, los burgueses y los campesinos, comenzó el derrumbe
del feudalismo, el afianzamiento de las monarquías, el nacimiento de los primeros parlamentos, como el Parlamento inglés o los Estados Generales en Francia, o las Cortes en Castilla y Aragón, y el otorgamiento de libertades y autonomías a las ciudades. Con la reactivación del comercio, se empiezan a buscar nuevas rutas comerciales que llevarán a los grandes descubrimientos geográficos. Se restablece la paz social y se inicia el camino desde la mentalidad medieval teocéntrica centrada en Dios hacia la mentalidad antropocéntrica centrada en el hombre. El pensamiento político también evoluciona a lo largo de los siglos XIV y XV. Hasta el siglo XIII se imponía la supremacía de la Iglesia y el Papa, hasta que el gran cisma de Occidente modificó totalmente el pensamiento político de la época, ya que el Concilio de Constanza declaró la supremacía de los concilios sobre el Papa. Pero es recién en el siglo XV que el pensamiento político evoluciona con Maquiavelo y se ajusta plenamente a la realidad histórica del momento. Podemos decir que los siglos XIV y XV son una etapa de transición, ya que, aunque perduran muchas características de la Edad Media, se dan los primeros pasos hacia la modernidad, sentándose las bases del humanismo del Renacimiento y de una nueva era, la Edad Moderna. Y me gustaría agregar que desde finales del siglo XIII y durante los siglos XIV y XV se fabricaron numerosos relojes mecánicos en toda Europa central y occidental. Si bien los primeros y más rudimentarios se fabricaron a partir del año 1000. Precisamente se le atribuye al Papa Silvestre II la construcción del primer reloj de péndulo mecánico en el año 996. Y esto es un dato no menor. Los relojes mecánicos que se instalaban en las catedrales y ayuntamientos surgieron por la necesidad, sí, primero de los monjes de marcar las horas canónicas, es decir, los momentos de las oraciones durante el día y la noche, pero también surgieron de la necesidad de los burgueses, habitantes de las ciudades, de regular los trabajos urbanos. El ritmo de trabajo en los monasterios y en las ciudades era artificial y debía medirse con algún artilugio mecánico, a diferencia de lo que ocurría en el campo, donde los tiempos se regían por la trayectoria del sol. El arte gótico surgió en el norte de Francia a mediados del siglo XII y se expandió por todo Occidente hasta el siglo XV en Italia y bien entrado el siglo XVI en otros reinos. Según los países y las regiones, se desarrolló en momentos distintos, mostrando en su evolución amplias diferenciaciones. Fue más puro en Francia, aunque distinto, por ejemplo, el de París que el de Provenza. Fue más horizontal en Italia y con particularidades locales en Flandes, Alemania, España e Inglaterra. Igual que con el románico, la religión es la fuente de inspiración. Pero mientras el románico era un arte eminentemente rural, producto de una sociedad de guerreros, monjes y campesinos que vive encerrada y atemorizada, el gótico es un arte urbano, que se construye en las ciudades, que se desarrollan a partir del crecimiento de la economía y la reactivación del comercio, y es producto de esa nueva clase social pujante y emprendedora que fue la burguesía. Si bien la novedad es la arquitectura civil, es decir, los palacios, ayuntamientos, lonjas
y universidades, el símbolo de la arquitectura gótica es la catedral, sede del obispo y orgullo de la ciudad. Los monarcas, los nobles y los burgueses ricos estaban dispuestos a donar enormes fortunas para levantar las catedrales a cambio de ser enterrados en ellas. Y los gremios y cofradías patrocinaban capillas, retablos o vitrales de acuerdo a sus posibilidades económicas. El espíritu, como vemos, ya no es el del campesino pasivo. Dijimos que el gótico fue hijo de la prosperidad económica. El crecimiento de las ciudades hace que las iglesias románicas se vayan quedando chicas. Además, sus cubiertas de madera se incendiaban fácilmente, y a la hora de reconstruir se optaba por este nuevo estilo, más luminoso. Y luego estaba la rivalidad entre obispos, diócesis y ciudades que competían para construir catedrales cada vez más grandes, más altas y más llamativas. Bueno, vamos a ver las características generales de las iglesias góticas. La planta. La planta era de 3 o 5 naves. Podía ser de cruz latina, con o sin girola, a veces con doble girola, pero con los brazos poco salientes, y con la nave central mucho más alta que las naves laterales. O podían ser de planta basilical, llamadas de salón, sin crucero y con naves de igual altura. Recordemos que la iglesia románica era horizontal y oscura. El gótico, por el contrario, buscó la verticalidad y la luminosidad, porque Dios es luz, Cristo es la luz del mundo, y para lograrlo utilizó como elementos constructivos el arco apuntado u ojival, cada vez más alto. A lo largo del tiempo se fueron dando variantes, como el arco lobulado, el arco canopial, el arco carpanel o el arco Tudor. La bóveda de crucería o nervada está formada por la intersección de 2 o más bóvedas de cañón apuntado, es decir, bóvedas formadas por arcos apuntados u ojivales. La bóveda de cañón románica descansaba directamente sobre enormes pilares y los muros laterales, que debían ser muy gruesos para soportar semejante peso, y hasta debían ser reforzados con gruesos contrafuertes. La bóveda de crucería u ojival, inventada por los arquitectos normandos, desvía el peso solo hacia los pilares, que son esbeltos, con más columnas adosadas. Por lo tanto, había que reforzar el muro solo ahí donde reposaba una arista sobre un pilar, ya sea con contrafuertes o con arbotantes, que son contrafuertes más finos, más elegantes, con forma de arco. Este descubrimiento permitía levantar una especie de andamiaje de piedra que mantenía unido el conjunto del edificio. Ya no se necesitaban pesados muros de piedra, y en su lugar podían colocarse amplios ventanales. La bóveda de crucería podía ser cuatripartita, sexpartita, y evolucionó hacia la estrellada y la de abanico o palmeada, que se usó especialmente en Inglaterra ya en el gótico tardío,
y que con sus nervaduras en forma de lazos y ondas cumple la doble función decorativa y de refuerzo para una mejor transmisión de las cargas. Se usó un sistema de pilares con baquetones o pilares compuestos con columnas en las caras frontales y columnitas en las esquinas en los que se apoyan las ojivas y que recogen el peso vertical. Y los arbotantes, que dirigen la presión lateral hacia los contrafuertes. Este sistema libera al muro de su función de sustento y permitió suprimir la tribuna que anteriormente desempeñaba ese papel. El alzado inicial de las catedrales fue de 4 niveles: arcadas o arquerías, tribuna, triforio y claristorio o ventanales. Y el clásico, de 3, arquería, triforio y claristorio. Los vitrales y rosetones, al llenar el espacio con luz coloreada, lo transformaba en algo irreal. Generaba una atmósfera enrarecida que tenía un valor simbólico. Se buscaba diferenciar el espacio interior de la catedral del exterior, generando el contraste entre la luz distorsionada por el color del vitral y la luz natural del exterior. Ese contraste entre la luz del vitral y la luz natural hacía que al entrar en el edificio las personas notaran inmediatamente que se pasaba a un mundo diferente, imbuido por una mística sobrenatural. La estética de la luz fue una corriente dentro del pensamiento de la filosofía de la Edad Media que identificaba a la luz con la belleza divina. Las Sagradas Escrituras identificaban la luz con Dios. Recordemos que Jesús afirmó: yo soy la luz del mundo. La luz conformará el nuevo espacio gótico. Será una luz física, real, transfigurada y coloreada. El color alcanzaría una importancia crucial, ya que también tenía un significado simbólico. Cada uno expresaba un atributo o una cualidad humana o divina distinta. Durante el gótico cobra importancia el desarrollo de los laberintos, y es cuando se propagan en el suelo de muchas catedrales. El laberinto representaba el intrincado camino hacia Dios, o la peregrinación a Jerusalén, cuyo centro se debía descubrir caminando de rodillas antes de dar por finalizado el viaje de peregrinación. En cuanto al exterior, la catedral gótica tiene una cantidad de elementos decorativos que sirven para dar verticalidad, como torres con agudos chapiteles, pináculos, flechas y gabletes. La fachada principal clásica es tipo H, con cuerpos verticales y horizontales que son las portadas, la zona del rosetón y a veces galerías de esculturas y de arcos y las torres, rematadas con chapiteles piramidales. Las portadas tienen decoración narrativa. La ornamentación está dividida en franjas horizontales. Las figuras de las arquivoltas están en sentido longitudinal y las estatuas de las jambas y parteluces llevan dosel. La iconografía dominante es Cristo con el tetramorfos y la Virgen entronizada. El resultado
fue una iglesia en la que predomina la verticalidad, la altura, con torres más altas y decoradas, y ábsides poligonales en lugar de semicirculares. Esta nueva arquitectura requería de una gran especialización. Canteros, carpinteros, escultores, vidrieros, herreros, marmolistas, pintores, y un largo etcétera. Y en la cima de todos, los masones, los maestros albañiles, encabezados por el magíster o arquitecto, quien debía dirigir entre 200 y 300 personas de distintos países y que hablaban idiomas distintos, a los que había que alojar, alimentar y vestir. La construcción de una iglesia gótica era una obra monumental. Las macizas iglesias románicas, con su solidez, pudieron expresar algo de esa iglesia militante que ofrecía protección contra los ataques del mal. Las nuevas catedrales, en cambio, proporcionaban a los creyentes un reflejo de la Jerusalén celestial, con sus puertas de perlas, sus joyas, sus calles de oro y vidrio transparente. Las paredes de estos edificios no eran frías y cerradas, estaban formadas de vidrios coloreados que brillaban como piedras preciosas, y de pilares y tracerías realizadas y realzadas con oro. El fiel ya no entra a un espacio oscuro y atemorizante. La gárgola ya no es un monstruo, es un desagüe pluvial. Para contemplar esta hermosura, el hombre debía erguirse y levantar la cabeza, descubriendo que el mundo no era un lugar de pecado, que el cuerpo no era la miserable prisión del alma, sino que formaba parte de la maravillosa obra de Dios. La catedral gótica era el símbolo de una nueva espiritualidad, del poder de una iglesia triunfante, y era el orgullo de la ciudad. Y una característica muy importante de la época gótica es que el artista deja de ser anónimo. Por lo tanto, conocemos los nombres de escultores, como el holandés Klaus Sluter o los hermanos Pisano, pintores como Duccio, Simone Martini o Van Eyck, y vidrieros como los ingleses Thomas Glacier y John Prudel, o del francés Guillaume de Marsillat. El gótico transcurrió a través de distintas etapas. El gótico temprano, también llamado inicial, primitivo o protogótico, que comenzó en el siglo XII, a mediados del siglo XII, y duró hasta principios del siglo XIII. No hay que confundirlo con los numerosos templos de la primera mitad del siglo XII, cuya planta y alzado son plenamente tardo-románicos, pero que adoptaron bóvedas de crucería, cuyos arcos se apoyaban en gruesos pilares con 4 semicolumnas. Cuando el edificio es puramente gótico, los soportes de las bóvedas de crucería son pilares compuestos, como vimos anteriormente. Se estableció que el gótico nació en la Île-de-France el 13 de julio de 1140, fecha en la que se inició la restauración de la girola de la Basílica de Saint-Denis, ordenada por el abad Suger. Este periodo inicial se caracteriza por su simplicidad. Se empieza a desmaterializar el muro y a buscar grandes alturas. Se impone el alzado cuatripartito, estructurado en 4 niveles: arcadas o arquerías, tribuna, triforio y claristorio o ventanales. Y
se generaliza el empleo de la bóveda sexpartita. El gótico clásico, que se desarrolla durante el siglo XIII, llega a su perfección en las regiones de Normandía y alrededores de París, y desde allí se extendió por todo el resto de Francia, Inglaterra y Castilla. La planta tiende a ser de 3 o 5 naves, con amplio transepto y doble deambulatorio, con bóvedas de crucería cuatripartitas, fachada tipo H, y la verticalidad se acentúa con pináculos, gabletes y flechas. Aumenta su esbeltez y tiende a la estilización. Tiene alzado de 3 niveles, eliminando la tribuna, pero se empieza a utilizar un alzado con solo 2 plantas también, arquerías y claristorios. Algunos enormemente altos, ampliando así la superficie vidriada y por ende la luminosidad. El gótico radiante se desarrolla entre la mitad del siglo XIII hasta los inicios del siglo XIV. En esta fase la luz adquiere total protagonismo. El estilo evolucionó hacia una mayor altura, la expansión de los vanos o ventanas con tracerías caladas, el mayor apuntamiento de los arcos. Las vidrieras y los amplios rosetones pasaron a cubrir el espacio del muro, sirviendo la arquitectura únicamente de soporte y marco. Tiene su máxima expresión en la Sainte-Chapelle de París. El gótico flamígero o florido se desarrolló desde mediados del siglo XIV hasta finales del XV. También se lo denomina gótico final, ya que es la última fase de la arquitectura gótica francesa, tras los estragos de la peste y el estallido de la Guerra de los 100 años. La decoración exterior está muy sobrecargada con torres, capiteles y flechas. Predominan los arcos canopial y carpanel. Las bóvedas se multiplican, los nervios y ligaduras conforman una tupida red de complicados diseños en abanico o estrelladas. En esta etapa, la construcción de edificios civiles supera a la de los religiosos. En el siglo XIV aparecen variedades regionales en toda Europa, como el gótico mediterráneo y el catalano aragonés. Son las llamadas iglesias salón, de planta basilical de una sola nave o de 3, casi de la misma altura, por lo que la altura de la arquería ojival obliga a suprimir el triforio. El gótico tardío se desarrolla a partir de la primera mitad del siglo XV. Es la fase más adornada, con una creciente riqueza decorativa. Su vigencia y variedad es variable, dependiendo de las zonas. Mientras que en Italia, durante el siglo XV, el gótico es desplazado en forma temprana por la arquitectura renacentista, en otras zonas el estilo propio del gótico perduró hasta bien entrado el siglo XVI. En Inglaterra se construyó el denominado gótico perpendicular, no tan alto como el europeo. En Castilla, el gótico isabelino. Y en Portugal, el gótico manuelino, mucho más recargado. Bien, amigos,
Hemos llegado al final de esta primera parte de nuestro ciclo sobre el arte gótico. En esta introducción he intentado situarlos en el momento histórico, político, social y cultural en el que se desarrolló este estilo. Como habrán visto, fue una época convulsionada, pero de grandes e importantísimos cambios. También presenté las características generales de la arquitectura gótica y las diferentes etapas que se fueron sucediendo. Todo esto lo iré ampliando a lo largo del año, a medida que vayamos viendo el desarrollo del gótico en los diferentes reinos europeos. En nuestro próximo encuentro, el mes que viene, visitaremos los ejemplos más emblemáticos del gótico en Francia, el reino que fue su cuna. Los espero, hasta la próxima. Y muchas gracias.